¿El qué? O sea, si saliera No, Godal... pero no veuré que guanyi igual Yo Godall, creo que no lo segurament. verás a él, como tú dices, que él quiere seguir ni ahí ni allá. Yo creo que no estarà, creo. Tu creus que no estarà cada setmana al llotja del Barça? Yo igual me puedo Tu has equivocar. parlat amb ell? Igual Si me puedo ganara equivocar. Godall, Tu creus que... Jesús, Igual de me puedo alguna equivocar. ¿tú crees que no de estarà alguna vinculat al manera. Barça? Igual me puedo equivocar. Yo creo que de Vamos alguna a ver. manera sí. Jesús le conoce, ha hablado con él. Yo creo que no lo verás. Porque esto es una campaña también un poco que se está montando de que de la manera esta de que él está manejando porque quiere manejar. No, no, no. Yo lo que sí tengo claro es que Godall tiene mucha personalidad, por mucho que digáis, y es una persona... No sé si tendrá el carisma suficiente o no se lo quieren hacer ver, pero vamos a ver cómo se defiende él y cómo sale. Yo quiero darle tiempo yo también a ver pienso realmente, que porque yo como persona sí que es una persona, como tú bien como decimos, que tiene muchas cualidades. Ahora las tiene que sacar. Vamos a ver si es capaz de sacarlas y vamos a ver de lo que es capaz él, ¿no? Perfecte, perquè ara llegar. parla ell, no? Això no val que parli Xavi Salamartín, que ja sabem que sap atacar, que sap desprestigiar... Bueno, pero lo que pasa es que Sala Martín es más atrevido. atrevido, o sea, es lo que estamos comentando. Sala Martín es más atrevido. El poli malo, Entonces, Alfonso Godal a lo mejor es más retenido, no puede tener esa virtud, defecto, llamémoslo como quieres, de ser más de atacar, más agresivo, exactamente. Y yo creo que el otro sí que tiene este don. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha presentado y es así. Es una persona que es muy tirada para adelante, que es valiente, que dice las cosas en su sitio, que pone los puntos en las sillas, se podrá equivocar o no, però va por esa línia. Ara seguim amb el debat, però escoltarem Jan Laporta, que ha estat finalment el gran protagonista. Insisteixo, han estat Sala Martín i Laporta, no pas Godall, que era qui es presentava avui. Ha parlat Laporta, després de plorar, i ha explicat el perquè el recolzament a aquesta iniciativa. Una de les raons per les quals nosaltres presentem i jo presento aquesta proposta electoral és perquè veiem oportunitats d'anar més lluny, encara més lluny, en tot i cadascun dels àmbits de gestió del club. Veiem oportunitats de continuar amb aquest model esportiu d'èxit. Volem tenir aquest tipus de tècnics, volem tenir aquesta escola de futbol, aquest gust per al bon futbol. Penso que l'Alfons Godall és la persona idònia per aconseguir que el Barça vagi encara millor del que va. L'Alfons és un home amb molta personalitat, pot representar, penso sincerament, una força tranquil·la que continuï portant el Barça pel camí que va avui en dia, que és, repeteixo, el millor pel que podia anar. En aquest sentit, home, jo penso internament i també externament que l'Alfons Godall és la persona idònia, però en cap cas és una persona que depengui de ningú, no? És una persona amb molta personalitat i que, des de la responsabilitat, la trajectòria i l'experiència, presentarà un projecte perquè el Barça encara vagi millor.